Bueno, en este vídeo vengo a hablaros de un nuevo contenedor que vamos a instalar que se llama Homar. Homar es una página de bienvenida, por ejemplo como la que tenéis aquí, pero la que tenéis aquí es Heimdall, ¿vale? Y diréis, bueno, si ya lo tienes todo tan bonito y también puesto tal, ¿por qué poner otro contenedor de página de bienvenida? Pues por una sencilla razón, porque por ejemplo este contenedor Homar, pues aglutina, digamos, los servicios o las partes de servicios de algunos de estos contenedores que yo estoy corriendo. Por ejemplo, ¿por qué lo he visto? Bueno, pues primero porque me lo recomendó un amigo y segundo porque este contenedor Homar, esta página de bienvenida, lo que hace es cubrir el funcionamiento de este contenedor que veis aquí, que es Kuma, ¿vale? Junto con el contenedor prácticamente de bienvenida, que sería este de Heimdall, y aparte la parte de listado de Docker que corren en nuestras máquinas de Portainer, y todo ello desde la misma página de bienvenida. Entonces, para ello nos vamos a venir aquí a la página de GitHub y en esta dirección, que os lo dejaré en las notas, vamos a coger este Docker Compose, que es para instalarlo. Cuando ya lo tengamos copiado, lo que tenemos que hacer es venirnos directamente a esta página donde vamos a, digamos, irnos en Portainer, nos vamos a Stacks y dentro de Stacks, yo ya lo tengo aquí, nos iremos a la parte de editor y en la parte de editor lo que tendremos que hacer es pegar el código. Una vez que lo peguemos tendremos que modificar las rutas a nuestras rutas de FileStation, ¿vale? Con lo cual lo que deberíamos hacer también es primero, antes de darle a este botón, que es el que nos va a ejecutar el contenedor, tendríamos que irnos a nuestro NAS, desde aquí entrar en FileStation, carpeta de Docker, y aquí crearíamos las carpetas de Homar. Dentro de Homar tendremos que crear dos carpetas. Una que se llama configs, acabado en S, y otra que se llama icons. ¿Vale? La de configs, en mi caso, como veis, está vacía porque lo que he hecho ha sido borrar toda la configuración del contenedor. Entonces, una vez que ya tengo las rutas y todo, simplemente pulsaré en aquí, que a vosotros a lo mejor os sale algo distinto, porque puede ser que os salga, en lugar de update the stack, que os salga deploy stat, ¿vale? Entonces, una recomendación que siempre doy es que este puerto, ¿vale?, que es el que usa por defecto Homar para comunicarse, lo cambiemos por otro que no sea el puerto origen. En mi caso lo voy a dejar igual, es una simple práctica, una simple instalación para que veáis un poco cómo funciona. Y entonces nos iríamos pulsaríamos en el botón de Deploy Stack o Update Stack y le daremos a Update. En mi caso, en vuestro caso no saldrá esa pantalla de Update. Como veis, contenedor que se instala muy rápido. Yo ya tenía la imagen descargada, con lo cual eso lo hace más rápido todavía. Y ahora lo que haremos será irnos aquí a seleccionar aquí los puertos y nos pasaremos a la página de configuración. En principio esta página de configuración debe de aparecer vacía. Como veis, no tiene ningún tipo de servicio. Y entonces, ¿cómo añadimos o cómo configuramos algunas cosas? Pues bueno, en principio un momentito que voy a meterme por aquí. Empezaremos con la configuración, ¿vale? Le daremos aquí a la rueda y aquí seleccionaremos algunas cositas. Por ejemplo, si nosotros usamos Google, pues simplemente dándole a Google ya se nos quita esa ventana para hacer la búsqueda directamente en Google, ¿vale? Yo suelo decir que lo mejor es que lo metamos en custom. Aquí está pasando algo, ¿vale? Sí. En custom normalmente lo que se hace aquí es que si tenéis un buscador pues como Google o como alguna cosa de esta que para que no os localice o no os traque Google, ¿vale? Lo podéis poner aquí y hacer la búsqueda directamente desde ahí. Aquí cambiar al modo nocturno diurno, ¿vale? O colocar de manera automática. Y aquí yo siempre activo, por ejemplo, el calendario, porque así tengo una fecha de un calendario, digamos, a mes vista. Aquí Dash yo normalmente no lo pongo porque no corro Dash en mi Docker. La fecha. Aquí digamos que lo picaré para poder ver el listado de contenedores que tengo instalado en Docker. Overseer es un programa de descarga realmente que para el tema... No, Overseer me parece que era te da información sobre es un reproductor multimedia.
¿vale? La latencia, como yo creo que aquí está mal traducido, y nos permite ver, simplemente nos va a dar el código para saber si el servicio está levantado o está caído. La barra de búsqueda, por si quiero poner una barra de buscador. Torrent, aquí funciona con Deluge, sobre todo la compatibilidad. Deluge es un cliente de BitTorrent que es un poco complicado de usar o de configurar. A mí me ha dado algún problema al instalarlo por Docker y no os lo puedo enseñar cómo funciona. Velocidad de descarga, pues simplemente para ver los archivos que estáis descargando, cómo están de velocidad. Y esta es un poco para de control de las descargas, ¿vale? Y aquí pues el clima simplemente porque nos va a dar una ubicación y la parte de clima. A mí no me interesa, ¿vale? Toda esta parte. Y luego aquí en personalizaciones podremos cambiar tanto el título de la página de bienvenida, ¿vale? Yo, por ejemplo, vamos a poner Benito aquí, como podemos cambiar un logo que le pongamos. Una vez que ya lo tenemos todo, simplemente pulsaremos en la X. ¿Vale? Y ya veis, en este caso no ha cogido la personalización. ¿Vale? Yo le doy aquí, Benito, no le había dado al botón enviar, pero como veis, cuando yo cambio el nombre del botón enviar, aquí ya cambia. El logo no cambia porque no he puesto ninguno. Pero como veis, nos ha salido aquí un icono de Docker, calendario, como le hemos dicho, y hora y día. Esto la verdad que no es importante porque al final el Mac la tenemos aquí. Pero bueno, ¿cómo añadimos nuestro primer servicio a este contenedor de Homar? El ejemplo que pongo en el blog, pues directamente lo hago con Jellyfin. Entonces, para añadir un servicio, pulsaremos en este botón, le daremos un nombre. En este caso no nos vamos a complicar mucho, porque cuando le ponemos el nombre, coge el icono de manera automática, o debe de cogerlo, ¿vale? En URL del servicio le ponemos o bien la URL local, ¿vale? O bien la URL expuesta a internet que tengamos de nuestro servicio. Como en mi caso no tengo este servicio expuesto a internet, lo veo solo en red local, ¿vale? Con lo cual meto la dirección de IP local y en este caso meto el puerto que le tengo puesto a Jellyfin. URL directa no pones nada. Tipo de servicio, aquí puedes decirle que esto es uno de estos, ¿vale? Yo aquí no me voy a comer la cabeza, perdonar que la hemos liado. Configuro un momento sobre la marcha. Como veis ahora, fíjate, me ha venido bien porque ha cogido la imagen, cosa que antes no había hecho. Y por ejemplo, si yo quiero crear una categoría multimedia, pues en principio aquí solamente debería de poner multimedia y darle al botón de crear. ¿Esto qué es lo que permite? Permite tener todos los contenedores que pongamos segmentados, ¿vale? Este lo hemos hecho manual. Ahora os voy a enseñar la segunda parte, ¿vale? Con lo cual, fijaos, si ya está aquí, me dice que está Jellyfin, que está en línea, y si yo pulso, me manda directamente a la página de mi Jellyfin. Más cositas, por ejemplo. Oye, ¿lo tengo que meter todo a mano? Bueno, pues sí y no. Tenemos aquí este botón de Docker. Si pulsamos el botón de Docker, aquí veis que tenemos los contenedores que nos muestran. Esta es la parte que yo decía que se parecía a Portainer. Aquí podemos ver de un simple vistazo los que están, digamos, activos y parados. No podemos hacer mucho más con ellos, pero sí es verdad que... ¿Por qué sale este listado? Porque, por ejemplo, podemos hacer una cosa y es coger y decir, oye, pues ahora yo voy a coger el contenedor de uncloud, ¿vale? Y le digo, aquí arriba podría hacer las funciones básicas que me permite Portainer, pero le voy a dar aquí a añadir a Homar. Y me pasa a la ventana de configuración, pero sin embargo con los puertos por defectos que pone el servicio, ¿vale? En mi caso, este servicio no está alojado aquí, sino que aparte está puesto en internet, con lo cual aquí yo podría poner, por ejemplo, ¿vale? Y aquí le digo que coja la categoría de nube, por ejemplo, ¿vale? Y cuando yo añado, si cierro la ventana, en nube tengo el servicio que, como veis, no me ha cogido la imagen, pero sin embargo sí aquí me está mostrando que está levantado. Si yo pulso, pues me debe de enviar a mi uncloud, ¿vale? Hasta aquí, esta es la parte más fácil, es simplemente echarle tiempo y configurarlo. Sí os digo que funciona
bastante bien. No sé en la versión móvil cómo saldrá para ver si queda un poco como Heimdall. Heimdall tiene, sí es verdad que la parte de responsive es muy al uso, ¿vale? Y queda bastante bien mostrado. Entonces, pues bueno, nada, por ejemplo, otro contenedor que solemos tener casi todos, ¿no? Y que nos viene muy bien, el tema de Pijol, ¿vale? Que es siempre tan importante ahora con el tema de la publicidad y que no quiero historia. Bueno, pues si nos metemos aquí y le damos a Pijol, Pijol, en mi caso, solo deje seleccionar uno, eso sí es verdad, ¿vale? Aquí yo tendría Pijol, le cambio el nombre para ver si podía coger la foto, ¿vale? Y aquí pues le pondríamos, ¿vale? Y si lo despico y salgo, ya debo de tener aquí contenedor Pijol. No me responde porque por localhost no está configurado y además como veis aquí me lo marca como caído. Pero bueno, si le doy a editar, cambiaré esta parte de localhost y le diré que esto es. Y ahora sí me debería mandar correctamente a la página, ¿vale? Entonces, como veis, es algo resultón, queda bonito. Esto de los puntos rojos y verdes, ahora esto va cambiando, porque por ejemplo ahora ha quedado desconectado, pero ahora cuando haga la siguiente llamada ya saldrá en disponible. Es algo que, bueno, personalmente yo suelo usar como página de bienvenida y lo que voy a hacer es directamente, perdona que agache la vista, pero voy a mirarlo en el móvil para ver cómo queda en la parte de responsive. Pues la verdad que no queda mal. Eh, Os pongo por aquí un poco, aunque sea girando la cámara, ¿vale? Como veis, mirad cómo queda. Estos serían los 3 servicios que hemos puesto. Aquí no está activado el modo oscuro, ¿vale? Pero como veis, se queda bastante bien. Queda bastante resultón, ¿vale? Entonces, pues bueno. Mira, si nos cargan las fotos, nos cargan las imágenes porque no ha cogido bien el nombre, ¿vale? Si yo me vengo aquí y yo le doy nombre a... Le cambio el nombre aquí y aquí le cambio a... Le quito la parte de que yo le llamo server, ¿vale? Como veis, ya coge directamente el servicio, ¿vale? Y el icono, ¿vale? Probarlo. La verdad que si sois amantes o de tener muchos servicios, alguno por IP local, otro por HTTPS y tal, te olvidas del tema de los puertos, ¿vale? Con lo cual, oye, es una bonita experiencia para tenerlo todo en una sola página y tener aquí, pues, bueno, toda esta parte de opciones, ¿no? Desde la misma página poder entrar a todos tus servicios sin tener que acordarte nada, simplemente clicando. No puedo decir más nada. La verdad que es un contenedor que me ha gustado, sobre todo por esa mezcla de tener este icono, sobre todo en el tema de tenerlo en pie y la facilidad que me da aparte para los Docker, para ver todos los Docker instalados y saber un poco, pues bueno, el número de puertos, que siempre es la cosa de los servicios locales, ¿no? Que no sabes en qué, hay muchas veces que no te acuerdas, como no sea algo de uso diario, no te acuerdas en qué puerto lo has instalado. Entonces, pues bueno, nada, dejad vuestros comentarios si queréis y probar a instalarlo porque es bastante resultón. Muchas gracias y nos vemos en el próximo tutorial.